El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciéndole: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cuando meditamos en la verdad, el misterio del santo bautismo, surge una palabra importante para entender el rito que vamos a celebrar: autoridad. Hoy en día no hay mucho respeto a la autoridad. Sobre todo, se ha perdido la autoridad paterna. No se reconoce tanto ni se valora la figura del padre. Incluso algunos filósofos han declarado, como Nietzsche, un filósofo anticristiano, que Dios ha muerto, que ya no se puede hablar del Padre. Vivimos en una época donde se pretende que todos seamos iguales, pero sin una figura de autoridad. Y así entonces vemos que hay tanta falta de respeto, tanto desorden, tanta anarquía en los colegios, en el interior de la familia, en la sociedad en conjunto, porque se ha perdido el valor, el respeto a la autoridad, a las instituciones, y los que a veces tenemos la misión de ser autoridad, en realidad estamos dando mal ejemplo. En la época de Jesús también pasaba eso. Los escribas, los fariseos, los encargados del templo de transmitir la fe, tenían una autoridad, pero una autoridad bastante venida menos, porque enseñaban una cosa con las palabras y practicaban otra con los hechos. Entonces no había consecuencia. Era, como se dice hoy, el cura gatica, que predica pero no practica. O el capitán Araya, que los embarca a todos y se queda en la playa. Y eso que es tan terrible que puede pasar, ¿no es cierto?, en la iglesia sobre todo, hace tanto mal, hace tanto daño, cuando una figura que es autoridad, que tiene que reflejar al Padre, por eso se le dice Padre a los sacerdotes, no refleja realmente esa autoridad. Y así, ¿quién viene a perder? El pueblo de Dios. Porque la comunidad, es decir, ustedes, los creyentes, necesitan que la figura del sacerdote, del religioso, de la monjita, del catequista, de todo aquel que tiene un puesto de guía, de ordenar la iglesia, un animador de comunidad de campo, por ejemplo, realmente tenga autoridad. Pero sobre todo, hoy en día se requiere y se necesita más que nunca que en la familia el papá y la mamá ejerzan su autoridad delante de sus hijos. Eso no significa ser dictador, no significa ser castigador, no significa ser malo o pesado, sino que significa comunicar la vida, comunicar la verdad, darle seguridad, contener
a los hijos, ayudarlos a seguir un buen camino. Entonces, si un niño tiene eso y encuentra esa figura de autoridad que le ayuda a crecer como persona, a afirmarse en su autoridad, en su propia identidad, en su propia formación como persona, ¿no es cierto? Entonces, ahí es una bendición. Por eso hoy pedimos al Señor que estos niños que se van a bautizar encuentren una buena autoridad, principalmente en sus padres y en sus padrinos. Y recordemos siempre que las palabras pueden convencer, pero lo que arrastra, lo que realmente mueve, es el ejemplo. Por eso llama la atención hoy día el Evangelio de Marcos. Dice que lo primero que hizo Jesús, ¿cierto?, en su vida apostólica, en su pastoral, fue ir a la sinagoga de Cafarnaúm y él enseñaba el Evangelio. Pero enseñaba con autoridad, no como los escribas, los fariseos. Y enseñar con autoridad significa que lo que él dice realmente lo hace, lo practica. Y no solo porque es un hombre santo, sino principalmente porque Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Entonces, imagínense ustedes la autoridad que tenía Moisés cuando bajó del cerro de Sinaí con las tablas de la ley, ¿no?, que contiene los 10 mandamientos. Una autoridad tremenda. Y de ahí viene todo el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, de los 10 mandamientos, la ley de Dios. Pero ahora Jesús viene con una autoridad mucho mayor que Moisés, porque Él no es un profeta solamente, Él es Dios, es el Hijo de Dios. Y por eso todo lo que nos transmite Jesús es para llevarlo a su cumplimiento, ¿cierto? Uno dice, claro, yo sé los 10 mandamientos, sé cuáles son los pecados que debo evitar, ¿cierto? Recorrámoslo así rápidamente como una pequeña catequesis. 10 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas. Número 2, no jurar su santo nombre en vano, es decir, no utilizar mal el nombre de Dios. Tercer mandamiento, santificar el día del Señor, ir a misa los domingos, ¿no es cierto? Cuarto mandamiento, honrar padre y madre, respetar la autoridad precisamente. Quinto mandamiento, no matar, ¿no? Por ejemplo, no cometer aborto, ni apoyar el aborto en ninguna de sus formas, ¿no? ¿Cómo estamos como sociedad en ese punto, ¿no? Estamos tratando de cambiar la ley de Dios y poner una ley a nuestra medida. Y eso significa, en el fondo, no reconocer la autoridad de Dios. Sexto mandamiento, no cometer acciones impuras. Y sabemos que hoy se vive la idolatría del sexo porque no se respeta este mandamiento. Sexto mandamiento dice que la relación sexual de pareja solo tiene sentido y es bendecida por Dios dentro del matrimonio, con la finalidad de procrear, de tener hijos. Cuando se utiliza de cualquier otra manera, antes o fuera del matrimonio, es algo que ofende a Dios y distorsiona el sentido de nuestro cuerpo, llamado a ser un templo santo de Dios. Séptimo mandamiento, no robar, ser honestos. Eso que también es muy difícil. Yo sufrí mucho el año pasado dando clases en 3 colegios y por más que le decía a los alumnos que no copien, que no hagan trampa en las pruebas, eso ya es una institución, ya es, para muchos ya no tiene vuelta, es así nomás. No se estudia, simplemente se hacen estrategias para copiar y hacer trampa en las pruebas. Y así entonces estamos formando una generación de personas corruptas que no saben decir la verdad, que no saben actuar con honestidad, que son corruptas desde lo más profundo de su ser, desde su adolescencia, no saben vivir en la verdad. Entonces, no robar está junto con el 8º mandamiento, no mentir ni levantar falso testimonio. El 9º mandamiento, no desear ni codiciar la mujer del prójimo, el hombre del prójimo. Y el 10º, no codiciar los bienes ajenos, no ser avaro, no ser envidioso, no ser codicioso y no ser materialista en el fondo ni consumista. Bueno, hermanos, uno mira estos mandamientos y dice, estoy lejos de cumplirlos. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? También lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Entonces Jesús viene con autoridad,
para enseñarnos su palabra, para transmitirnos una buena noticia. Y esa buena noticia, hermanos, ese evangelio, es que ahora sí podemos cumplir la ley de Dios. No porque nosotros tengamos mérito, sino porque Jesús nos quiere dar la gracia, nos quiere dar su Espíritu Santo, nos quiere ayudar por medio de la Virgen María, la Candelaria, por medio de la Iglesia, por medio de los sacramentos, para poder ahora sí, con la ayuda del Señor, vivir como verdaderos cristianos. Y no solo cumplir los 10 mandamientos, sino vivir el amor de Dios. Porque el mandamiento verdadero es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como Cristo nos amó. Entonces, ahora sabemos que sí podemos, porque desde la fe cristiana contamos con el auxilio del Señor, con la ayuda de Jesús. Sin Cristo nada podemos hacer. Esa es la buena noticia, que Jesús murió en la cruz para liberarnos de nuestros pecados, para darnos vida nueva y darnos la fuerza para vencer nuestros vicios y poder conquistar la santidad o la libertad de los hijos de Dios. Es decir, no estar más esclavos del pecado, ni del demonio, ni del mundo, ni de la carne. Poder vivir con la libertad para amar como verdaderos hijos de Dios. Es una muy buena noticia. Ahora también es importante estar siempre renunciando al espíritu maligno, ¿ya?, que quiere dominarnos, que quiere quitarnos la gracia del bautismo, quitarnos esa luz de Dios que se enciende en el alma en el bautismo. Y ahí hay que luchar contra los 7 grandes espíritus del mal, que son, primero, el espíritu de soberbia, orgullo. Segundo, el espíritu de avaricia. Tercero, el espíritu de lujuria o de impureza. Cuarto, el espíritu de envidia, la envidia que tanto daño hace, que tanto nos desune. Quinto, el espíritu de pereza, la flojera, que es la madre de todos los vicios. Sexto, el espíritu de ira, la rabia, el odio, que tanto daño hace también. Y por último, el espíritu de gula, que no nos pase lo que dice San Pablo: su Dios es el vientre, viven para comer, viven para darse gusto, viven para el placer, pero no viven para Dios. Vivir para Dios significa aprender a amar, aprender a sacrificarse, aprender a controlar las propias pasiones desordenadas y vivir con esa libertad de los hijos de Dios que hoy Jesús nos quiere regalar en el bautismo. Y si hemos perdido lamentablemente esa gracia, tenemos la confesión para recuperar el estado de gracia, y también los otros sacramentos, la comunión, la confirmación, el matrimonio, para vivir en estado de gracia y nunca sometidos, nunca más presos o atados a la tiranía del maligno. Así sea. Amén.